Buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Daisy Farroñay. En esta oportunidad vamos a presentar la primera parte del curso Diagnóstico de Laboratorio de la Tuberculosis, Técnica y otros alcances. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las generalidades. Bueno, como primer punto debemos de saber que la tuberculosis es un problema mundial, es un problema que se está dando no solamente en nuestro país, sino también a nivel de diferentes países en todo el mundo. Es una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en mujeres y también en niños. Los causantes de esta enfermedad son integrantes del Mycobacterium tuberculosis complex, que incluye al principal agente, que es el Mycobacterium tuberculosis, que es la causa del más del 90% de los casos de esta enfermedad. También tenemos otras micobacterias, como por ejemplo Mycobacterias bovis, que en este caso estos microorganismos son transmitidas precisamente por el consumo de leche no pasteurizada. Mycobacterius abscessus, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium caneti, Mycobacterium pinnipedi. Esas son una de las especies llamadas atípicas, que pueden estar en el agua, en el suelo o en algún lugar del ambiente. Esos pueden ocasionar este problema en el caso de que las personas tengan un problema de inmunosupresión en el sistema inmunológico. ¿Es la tuberculosis una enfermedad más? Pues no. Es una enfermedad infectocontagiosa producida principalmente por el Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de más de la cuarta parte de las muertes evitables en la edad adulta. Los reportes mencionan que enferma a 8 millones y mata 3 millones de personas anuales en todo el mundo. Generalidades. Para hablar un poco acerca de este agente, las principales características es que es una bacteria ácido-alcohol resistente, que quiere decir que muy difícilmente se puede decolorar con el alcohol ácido, en la coloración Ziel-Nielsen, que ya vamos a explicar más adelante. Principalmente son aerobias estrictas, quiere decir tiene un requerimiento muy grande, desde un 80 a un 90% de oxígeno. Incluso es muy útil para el crecimiento en diferentes medios de cultivo, por ejemplo en Lowenstein, o en Ogawa. Se multiplica cada 16 a 20 horas, quiere decir que su multiplicación es bastante lenta, precisamente por la composición de su estructura y sobre todo de su pared celular. Son inmóviles, no producen endosporas ni tampoco cápsula. Pero precisamente el factor que les da esta patogenicidad se debe a la pared, que es bastante gruesa, sobre todo que es hidrofóbica. Hidrofóbica porque no permite en sí la penetración de ciertos antibióticos y también no permite la coloración pues con tinciones comunes como la coloración GRAN, que la conocemos. Es bastante cerosa por la presencia de diferentes cadenas largas de ácido graso y sobre todo es muy rica en ácidos micólicos. Un paciente con tuberculosis activa sin tratamiento puede infectar entre 10 a 15 personas por año. Un poco más acerca de la pared de las micobacterias, podemos acá ver en este gráfico una diferencia bastante clara, y si nos damos cuenta tienen una cantidad desde un 60%, incluso menciona la bibliografía, de la presencia de ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos precisamente dan la característica principal a la micobacteria de que sea impermeable, y eso es cuando en los tratamientos muchas veces es fallida, porque los antibióticos pues no penetran fácilmente en la pared celular.
También tenemos estas cadenas largas de ácidos micólicos, de ácidos grasos, que precisamente dan esa característica a la micobacteria. Bueno, acá también tenemos esta gráfica que menciona acerca de las características de la pared celular. El bacilo cuenta con una longitud de 1 a 4 micras y tiene entre 0.3 a 0.6 micras de diámetro. Las cepas virulentas forman cordones serpentinos microscópicos en los cuales los bacilos ácido resistentes se encuentran ordenados en cadenas paralelas. La formación de cordones está relacionada con la virulencia. Precisamente este factor cordón permite de que estas micobacterias puedan aglomerarse y son las que dan esta característica de la patogenicidad cuando se aglomeran dentro de los alvéolos pulmonares o dentro de las cavidades de los pulmones. Las colonias son de color blanco cremoso. Estas son esféricas, secas, rugosas, opacas, polimorfas y de dimensiones variables. Si nos damos cuenta en la imagen podemos fijarnos de que tienen forma como de coliflor. Son unas colonias de color amarillentas. Esta es una característica. En la parte derecha vemos el crecimiento de estas colonias que están en el medio Ogawa. Por ejemplo, este crecimiento característico la vemos después de las 8 semanas de incubación. ¿Cómo se transmite? Se transmite de persona a persona mediante partículas en suspensión a través del aire. La tuberculosis pulmonar es contagiada por una fuente de una persona con esta enfermedad. Esta persona al toser bota en las gotitas los bacilos inmersos en ellas. Y esto luego es recepcionado por otra persona, llamado huésped. Este huésped, cuando recibe este agente que son las micobacterias, actúa como un foco principal donde los macrófagos van a deglutirlo y por vía linfática van a llegar a los ganglios regionales. Es ahí donde sucede la primoinfección. Luego de la primoinfección, estas son llevadas a través de la vía sanguínea e incluso pueden localizarse en otros órganos, llámese en el hígado, en el vaso, en los riñones o en diferentes lugares, llamándose una tuberculosis extrapulmonar. Factores determinantes. Los factores determinantes para que esta enfermedad se puedan dar es el número de microorganismos que son expedidos. También tiene que ver la concentración de estos microorganismos dentro de estas gotas, sobre todo el tiempo de exposición y más aún la condición de la persona expuesta, es decir, su inmunidad. ¿Qué es lo que ocurre? La persona al toser, estornudar, hablar o cantar, se propagan en el aire núcleos de gotitas que contienen el agente. Estas partículas, que son muy pequeñas, sobre todo estas que tienen entre 1 a 5 micras, pueden quedar suspendidas en el aire por varias horas. Y estas son inhaladas por la persona receptora. En general, la tuberculosis no se transmite a través de objetos como ropas, por ejemplo, mandilones o cubiertos. Aquí vemos una imagen donde se nota la persona pues que está estornudando y bota estos núcleos en su estornudo, estas gotitas, y estas son inhaladas por la persona, por el receptor, y son llevadas a través de la vía aérea hacia los pulmones principalmente.
Patogenia. La infección, que es generalmente asintomática, ocurre cuando una persona susceptible inhala estos núcleos de gotitas que contienen el agente, y estos microorganismos llegan a los alveolos pulmonares, donde sucede una replicación de entre 14 a 21 días. Lo característico de esta enfermedad es que al inicio cuando esta se da, es asintomática. Entonces es ahí donde ocurre lo importante de estos casos, porque la persona usualmente no se da cuenta de que ya ha ingresado este agente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ingresan en los alvéolos pulmonares, los macrófagos eliminan a estos bacilos. En este caso no hay intervención de los linfocitos T. Es decir, cuando los macrófagos ya destruyen o eliminan a este microorganismo, no se llega a producir la infección. Sin embargo, esta infección tiene lugar cuando estos macrófagos no son capaces de eliminar al bacilo en un primer momento. ¿Y qué es lo que pasa? Estos bacilos, al no ser eliminados, se replican. Y estos se replican sobre todo a nivel alveolar, es decir, en los alvéolos pulmonares, y luego sucede una diseminación con ayuda de los vasos linfáticos, y estos a su vez llegan hasta los ganglios linfáticos regionales, formando, incluso en los niños podemos ver de que se forman unos abultamientos al costado del oído, es decir, un poco más elevado de la garganta. Y eso indica ya una primera infección, donde los expertos mencionan que se forma el complejo de Ghosn. ¿Qué es el complejo de Ghosn? Es una infección de neumonitis más linfangitis más adenitis. Y acá podemos notar esto en la figura, donde vemos este complejo de Ghosn formado en una parte del pulmón. Tras el drenaje linfático, la bacteria alcanza la sangre, diseminándose por la vía hematógena al resto de los órganos, que suele ser silenciosa. En este caso ya aparece una respuesta inmune a cargo de los linfocitos T. Estos linfocitos T hacen que los macrófagos ya puedan detectar estos antígenos de la tuberculosis. Y estos macrófagos luego se convierten a un tipo de células llamadas células epiteloides. Cuando estas células, los macrófagos sufren esta transformación a células epiteloides, ya luego se hace la formación de granulomas. Estos granulomas son como cápsulas llenos de micobacterios en el interior, que incluso pueden estar vivos. Estas micobacterias pueden estar latentes en la persona durante mucho tiempo, puede ser incluso años o hasta toda su vida. Y eso va a determinar, cuando se presenta la enfermedad, puede determinarse cuando el sistema inmunológico de la persona pueda estar muy baja, o de repente por algún otro factor ambiental. Posterior a eso se forman unas cavernas, o también se llaman adenopatías calcificadas, que son llamadas complejo de Ranke. Estas adenopatías calcificadas se forman en el pulmón, y a través del tiempo y a través de los años, cuando el paciente pues ya manifiesta la enfermedad, se pueden formar hasta cavernas, y aquí lo podemos ver en esta figura. Son cavernas muy características en los pacientes que ya tienen esta enfermedad bastante avanzada. En la parte de acá también podemos notar de las calcificaciones iniciales que se han formado dentro de la estructura de los pulmones.